Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues nuevamente nos toca compartir la palabra aquí en esta iglesia donde se puede decir que nacimos y empezamos a crecer espiritualmente hace algunos años ya. Hace pues más de 30 años, o alrededor o cerca, vamos, más bien. Bueno, el tema que vamos a estar viendo es la santidad en el cristiano. La santidad en el cristiano. Hace rato leímos un texto que tenía que ver con la santidad del cristiano. Lo que hace a Dios diferente a todos los demás seres sobre el universo es precisamente, aparte de otros muchos atributos que tiene Dios, que no tenemos nosotros, es precisamente la santidad perfecta que Dios tiene. Dios es santo, absoluta y perfectamente santo. Y hay dos textos que vamos a verlos. Estos dos textos los encontramos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, y ambos dan a conocer que Dios es santo, santo, santo. Isaías 6:3, primeramente. Isaías capítulo 6, verso 3. Bueno, al empezar el 2 dice, por encima de él había serafines. Entonces en el 3 se refiere a serafines. Isaías 6:3 dice, y el 1, bueno, los espero poquito para que tengan la cita. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. ¿A quién le dice? A Jehová. Nos vamos al Nuevo Testamento, Apocalipsis 4:8, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Otros seres celestiales están diciendo lo mismo. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, decir santo, santo, santo es decir santísimo. Es decir santísimo. Solo Dios es santísimo. No hay santísimas, no es cierto. Tampoco hay santísimos aparte de Dios. Solamente Dios es santísimo. Vamos a orar. Amante Dios, Padre Celestial, dirige este mensaje, perdona nuestros pecados, perdona mis pecados, ayúdame a exponer tu palabra, que lo que yo diga no se salga de tu voluntad y de tu dirección. Bendice esta iglesia, bendice el mensaje, que podamos entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas, llevarlo a la práctica. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, ante este Dios 3 veces santo, ante este Dios santísimo, hay 2 opciones para la humanidad. Reconocer nosotros la santidad de Dios y reconocer nuestra pecaminosidad sería la primera. Y la segunda sería cambiar el concepto de Dios, cosa que muchos han hecho. Muchos individuos, pero también muchas instituciones religiosas han cambiado el concepto de Dios para no sentir la culpa, el peso de la culpa. La mayoría de humanos han tomado esa segunda opción de inventarse un Dios así tranquilito, puro amor, cero justicia. Y por eso han surgido muchas doctrinas light, se puede decir,
donde pues a Dios se tiene como alguien, sí, muy amoroso, muy bueno, pero hasta ahí. Y hasta se ha llegado al extremo de llegar a una doctrina que le nombran la salvación universal. Me parece que así le dicen. Y que consiste en que Dios es tan bueno, tan amoroso, que todo mundo se va a salvar, haya lo que haya hecho, haya dicho lo que haya dicho, haya vivido como haya vivido. Todo mundo se va a salvar y nadie se va a condenar. Mira qué a gusto. Entonces, ¿por qué lo han hecho? Para acallar su conciencia y no sentir ese peso de la santidad grandísima de Dios, ¿verdad? Otros que van al extremo niegan a Dios. Dicen que Dios no existe, para acallar su conciencia. Pero si ellos mismos escudriñan dentro de su corazón, de lo más profundo de su alma, pueden darse cuenta que Dios sí existe. Dios existe, Dios es real. Todo lo que existe no puede venir del Big Bang, es decir, de una gran explosión. Es absurdo. Se necesitaría más fe para creer en eso que para creer en la creación de Dios. Y bueno, también es absurdo decir que la evolución y que venimos de un animalito, del chango. Pues ¿cómo pues? No puede ser posible. Continuamos con el tema. La palabra santo, hermanos, santo quiere decir separado, quiere decir ser otro, quiere decir aparte de lo común. Y también quiere decir con pureza. Y lo más importante, santo quiere decir separado del pecado y consagrado para Dios. Separado del pecado y consagrado para Dios. Eso quiere decir santo. Entonces no se nos olvide que Dios es santo, santo, santo. Dios es santísimo. El ser humano, el corazón del hombre siempre tiende al pecado, siempre tiende al mal. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo acercarnos al Dios santísimo? Si Él es muy santísimo y nosotros somos muy pecadorcísimos, muy pecadores, pues solamente a través de Jesucristo. Solamente. Decía Pablo, si por guardar las obras de la ley fuera la justificación, entonces por demás murió Cristo. Cristo vino, dio su vida. Cuando Él estaba muriendo, hermanos, en la cruz del Calvario, hubo un hecho muy importante y muy simbólico, que un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese velo estaba en el templo, se rasgó de arriba a abajo y quedó al descubierto el lugar santísimo, donde no entraba cualquiera, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año lo hacía. Ese acontecimiento de que quedó al descubierto el lugar santísimo significa que ya podemos ir ante el Dios santo, hasta el lugar santísimo, podemos llegar hasta el trono de la gracia y vamos a alcanzar misericordia. ¿A través de quién? Solamente a través de Jesucristo, no más. Es el único mediador entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo 2:5. Bueno, desde siempre, desde el primer pecado por allá en el huerto del Edén, el ser humano nos venimos escondiendo de Dios. Hacemos una falla, hacemos un pecado y nos escondemos. Acuérdense Adán, cuando ya desobedeció. Adán, ¿dónde estás? Escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya desobedeciste, ya cometiste pecado. Y así venimos. Es más, muchos que nos congregamos y nos decimos cristianos, venimos haciendo lo mismo. Cometemos una falta y nos justificamos a nosotros mismos. Y en cierta manera nos escondemos de Dios. Pero un día Dios entregó a su Hijo, Él murió por nosotros. Un día Dios nos alcanzó, hermanos, y empezó una obra hermosa en cada alma, en cada corazón, en cada persona.
Y dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros o en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El que inició en la gente, en los congregantes, en los creyentes, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, lo cual quiere decir que esto es un proceso. El tema es santidad en los cristianos. Esa obra que empezó Dios es eso, es santidad o santificación, que vendría siendo lo mismo. Entonces, hermanos, quiere decir que si hay santos, no en el sentido de que son imágenes y que tienen una aureola y de que alguien los canonizó, un hombre de vestido largo. No. Hay santos en el sentido bíblico. Vamos a ver que el apóstol Pablo es el que más escribió en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo hizo varias cartas y casi a todas empezaba diciendo: a todos los santos que están a todos los santos que están en Éfeso, a todos los santos que están en Filipos, a todos los santos que están en Colosas, a todos los santos que están en Corinto. Quiero que veamos el principio del libro o de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, de donde inicia. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, le dirige la carta a la iglesia, el verso 2, de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. ¿A los qué dice? A los santificados. Las otras cartas dice a todos los santos, y aquí dice a los santificados, es lo mismo. ¿A los santificados en quién? En Cristo Jesús. ¿Llamados a qué? A ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bien, ahí me detengo un poquito. Hay quienes, principalmente los ateos, ven estas cosas y dicen: ya ves, tu libro sagrado se contradice. Al empezar dice que a los santificados en Cristo, y luego dice que llamados a ser santos. Al fin, ¿que ya son santificados o apenas son llamados a ser santos? Lo que ocurre es que santificados en Cristo es una cosa y llamados a ser santos es otra. Lo que ocurre es que santificados es una etapa de la santificación, y la parte segunda, llamados a ser santos, se refiere a otra etapa de la santificación. Entonces hay etapas. Vamos a platicar de esas etapas. Son principalmente tres etapas de la santificación o de la santidad. Primera etapa, si quiere tomar nota, la santidad posicional. Santidad posicional. Segunda etapa, la santidad progresiva. Hay quienes le dicen santidad práctica o santidad, bueno, así nada más, santidad progresiva o santidad práctica. Y la tercera etapa es la santidad completa. Santidad completa, algunos le nombran la santidad final o la santidad perfecta. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, resumidamente. La primera, la santidad posicional, hermanos, la da Dios. Dios la da. ¿Cuándo la da? Cuando tú te arrepientes y recibes a Cristo en tu corazón y confiesas todos tus pecados.
¿Quién ya hizo eso? Gloria a Dios, y ya son todos los que hicieron eso, esa parte de la santidad, esa etapa. ¿Cuándo es la santidad posicional? Cuando te arrepientes de tus pecados, recibes a Cristo como tu Salvador, le abres tu corazón y lo recibes como Señor y Salvador de tu alma. En ese momento, hermanos, pasa la persona de una posición de muerte espiritual a una posición de vida espiritual. Fíjense bien, pasa de una posición de muerte espiritual a una posición de vida espiritual. Pasa de una posición de estar lejos de Dios a una posición de estar cerca de Dios. Pasa de una posición de estar manchado por el pecado a una posición de estar lavado por la sangre del Cordero, limpio por la sangre de Jesucristo. Esa es la santidad posicional. Segunda etapa, la santidad progresiva o práctica. Pues es prácticamente, valga la expresión, el crecimiento espiritual progresivo que va teniendo el creyente hasta llegar, como dice la palabra, a la estatura de Jesucristo, del varón perfecto. Ese es gradual, es paulatino, es gradual, es paulatino. Todos los que nacimos de nuevo y que tenemos la santidad o santificación posicional, debiéramos de estar en esta etapa de la santidad progresiva o santidad práctica o de practicar la santidad. ¿Sí vamos por ahí? Se da poco a poco, como dijimos. Dios dice, sed santos como yo soy santo. Algunas versiones dicen, porque yo soy santo. Él quiere que vivamos en santidad. Esta etapa de la santidad sí la da Dios, pero ahí sí tienes tú mucho que ver también. Sí tengo yo mucho que ver también. ¿Cómo? ¿Cómo intervengo yo en la etapa de la santidad práctica o progresiva? Pues absteniéndome del pecado. Pues si Dios me disciplina, cuando le falle, pues aceptando la disciplina, siendo santos, adorando a Dios en espíritu y en verdad, no adorando otra cosa, ni otras personas, ¿verdad? Sirviendo a los demás, leyendo la palabra, escudriñando la palabra, analizándola, orando sin cesar, siendo fieles hasta la muerte, y Él nos va a dar, como dice la palabra, la corona de la vida. Esa sería la santidad progresiva. Mientras viva el cristiano en esta tierra, va a estar transitando por la etapa de la santidad progresiva, la santidad práctica. ¿Sí se ha entendido hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Y ejemplo de la santidad progresiva o santidad práctica es el texto que leímos hace rato. Si gustan, pongan su Biblia en Efesios 4:22. Efesios 4:22. A partir de ahí y hasta el verso 32, me parece. Antes del 17, mi Biblia tiene un encabezado que dice la nueva vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo es sinónimo de vivir en santidad. Nueva vida en Cristo, pues vivir en santidad. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Basta ya la forma de andar de malandrín, de andar de pecador. ¿Sí? Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense o despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójense del viejo ser humano. Las mujeres van a decir, pero dice del viejo hombre, yo soy mujer. No, pues de la vieja mujer también, ¿verdad? Del viejo ser humano, de la vieja persona que está viciada. 23 dice, viciado conforme a los deseos engañosos. 23, y renovaos o renuévense en el espíritu de
vuestra mente, otros pensamientos, ya no los pecaminosos. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está, santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando eras inconverso, no podías hablar si no decías mentiras, no podías conversar con alguien si no andabas echando mentiras. Y algunos decían, no, pero es que era para salir de este problema. No, pero es que era una mentira piadosa, pero eran mentiras. Entonces, eso era antes. Ahora que ya andas, que ya tuviste la santificación posicional, ya te convertiste, pues ya estás en la etapa 2, santificación progresiva, santidad progresiva. Y pues ya no mientas, ya habla siempre con la verdad. Sigue el 26. Dice, airaos, pero no pequéis. Te doy chance, dice Dios, de que te enojes, pues, te llenes de coraje, pero no llegues al nivel que sea pecado. No se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, ya cuando es un coraje muy extremo, al grado que blasfemo, que digo palabrotas, que golpeo a alguien, que mato a alguien, ya estás pecando horriblemente. ¿Y dónde está la santidad? 27. Ni deis lugar al diablo. Al hacer eso estás dando lugar a Satanás. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pues antes robábamos, bueno, no todos, pero muchos, sí, lo hicimos. Pero no conocías, no tenías temor de Dios, no andabas en la santidad, ni siquiera en la primera etapa, la santidad posicional. Entonces, pero ahora ya no hurtes, ya ponte a trabajar, a chambear, y no solamente para que tengas para ti, sino que dice que para que compartas con el que tenga ¿qué? Necesidad, ¿sí? Bueno, y continúa diciendo que ninguna palabra corrompida, les decía, las palabrotas, salgan de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vive en santidad. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando alguien cae en pecado, cae en la tentación, entristece, contrista al Espíritu Santo. No lo hagamos. Estamos en la etapa de la santidad progresiva. Y el que sigue no dice les voy a quitar, dice quítense ustedes toda amargura. Ya no aborrezcas al vecino, al pariente, al amigo, a aquella persona que te hizo daño. Quítense toda amargura, quítense todo enojo, toda ira, toda gritería y malicia. Perdón, gritería y maledicencia y toda malicia. Bueno, malicia también. Ahí está. Vive en santidad. 32. Antes, o sea, al contrario de todo eso malo, debes de ser ¿qué? Benignos unos con otros. Benignos quiere decir que seamos, hermanos, piadosos, amables, serviciales. ¿Somos así? Que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Ahí está, en una palabra, vive de veras una nueva vida en Cristo, o, como decíamos hace rato, vive en santidad, porque Dios es santo y reclama santidad de parte de su pueblo, de parte de sus hijos. Bueno, ahí está. Yo creo que está claro las tres etapas de la santidad. La posicional es en un 2x3 cuando te conviertes. La progresiva, que es paulatina, que es toda la vida. ¿Cuándo se va a terminar esta etapa? Cuando Cristo venga o cuando partamos a la presencia de Dios. Entonces se va a terminar. Y la tercera etapa, esta, más o menos saben cuándo se va a dar. Esta que es final,
ya lo está diciendo, ¿eh? Perfecta. Esta se va a obtener, hermanos, cuando ya estemos con Dios, cuando Cristo venga. Cuando estemos en su presencia, se acabó el problema, se acabó todo lo malo, pero también se acabó mi pecado totalmente. ¿Por qué? Porque aparte de que ya no habrá llanto, clamor ni dolor, y que todas las cosas viejas pasaron, aparte de eso, ya no habrá tentación, porque Satanás va a ser agarrado y echado donde le corresponde, al lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y ya no va a haber tentación, y por lo tanto ya no el corazón del santo, porque somos santos, y en ese momento con mayor propiedad la palabra santos, ya no van a tener, su corazón ya no va a tender al pecado, ya no va a haber tentación. Va a ser algo hermoso, grandioso, vale la pena, hermanos. Aquí es un valle de lágrimas, pero vale la pena transitar por él y esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Vale la pena. Para llegar a la tercera etapa, hermanos, no se puede brincar desde 0 a la tercera, o desde 1, desde la primera etapa a la tercera tampoco. No hay tercera si no hay primera y segunda. No hay tercera si no hay primera y segunda. Alguien que quiera, que su anhelo es estar en la presencia de Dios el día de mañana, estoy hablando en sentido figurado, mañana, porque es a largo plazo, tiene forzosamente que haber nacido de nuevo, haber pasado por la etapa primera, que es la santidad posicional. Y también tiene que estarse esforzando por vivir en santidad, es decir, la segunda etapa, la santidad progresiva. Y lo tiene que hacer hasta la muerte. En esto de la santidad no hay vacaciones. No podemos decir, me voy allá lejos donde nadie me conozca y le doy vuelo a la hilacha, como dicen vulgarmente. No. Hay que correr la carrera, como decía Pablo. Bien, sin agarrar atajos. Ya cuando estemos en esta tercera fase o tercera etapa, hermanos, gloria a Dios, ya se acabó el problema, todos los problemas. Les iba a decir, vamos a ser igual a Dios, pero no, a Dios no lo puede igualar nadie. Vamos a ser semejantes a Dios. Vamos a ser semejantes a Dios. Gloria a Dios. La Biblia habla de unos utensilios y tiene que ver con la santidad. Vamos a ver 2 de Timoteo 2, versos 19 al 22. 2 de Timoteo 2. Versos 19, 20, 21 y 22. Ahí está. 2 Timoteo 2, primero el verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Fíjense qué sello tiene el fundamento de Dios. Se puede decir que es un sello que tiene dos cosas o dos caras. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él conoce a los que son suyos. Hay gente que dice, sí, es cristiano, se congrega ahí, pero bueno, eso creemos, ¿eh? O hay gente que dice, no,
este va ahí con nosotros, pero a lo mejor ni cristiano es. No, Dios es el que conoce, ¿eh? Y Cristo en aquel día final del juicio va a decir, a algunos les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Aunque ellos van a argumentar, a alegar que hicieron milagros, profetizaron, echaron fuera demonios, va a decir, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Dice el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Oro y plata por un lado, madera y barro por otro lado. Y dice, unos, o sea, los primeros, son para usos honrosos, el oro y la plata son para usos honrosos, y los de madera y barro, para usos, ¿qué? Viles. ¿Qué dice el que sigue? Así que si alguno se limpia, ¿estamos limpiándonos? Nos esforzamos por vivir limpiamente, por vivir con pureza, hermanos. Si alguno se limpia de estas cosas, va a ser instrumento para honra, en las manos de Dios, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y dice el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la paz, el amor sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí está. ¿Qué tipo de utensilios somos? Es un tipo de pregunta. Pero también otra pregunta, ¿qué tipo de utensilios queremos llegar a ser? Si hemos sido tipo de utensilios para deshonra, chafitas, como dicen por ahí, de madera, de barro, pues limpiémonos y vamos a pasar a ser de oro, de plata, y vamos a ser para la gloria de Dios, para honra, instrumentos efectivos en las manos del Creador, de Dios mismo. Cada quien piense qué instrumento es y qué instrumento quiere ser en las manos de Dios. Bueno, estamos terminando el mensaje, hermanos. Adquiramos la santidad progresiva, estoy hablando, ¿verdad? Mantengámosla, busquémosla con vehemencia, perfeccionémosla, si es que queremos ver a Dios. Porque ustedes saben el texto que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si no se acuerda el texto, en su casa lo ve con calma, Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie va a ver o verá al Señor. Bueno, estamos finalizando, pero no debo irme sin decirle lo siguiente, sin hacer este llamado. Si alguien no ha empezado en esta carrera de la santidad, si alguien no ha llegado ni a la santidad posicional, es decir, no ha recibido a Cristo como su Salvador, no ha abierto la puerta de su corazón, Él dice, yo estoy a la puerta, estoy llamando. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Debe hacerlo el día de hoy. Hoy es un día muy importante. Es el día apropiado para la salvación. El día de ayer ya pasó. Lo que ya hicimos mal ya lo hicimos. Lo que hicimos bien también. El día de mañana no ha llegado. Tal vez no llegue para algunos. Existe el hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Alguien no ha recibido a Cristo y ha adquirido esa santidad posicional, hágalo hoy. Lo invito a que lo haga hoy. La vida es corta, es efímera, es pasajera. Es como neblina que se acaba, es como polvo que se esparce. Hágalo hoy.
Hágalo hoy, no lo deje para mañana. Debe hacerlo. Ahí en donde está, dígale: Señor, he entendido este mensaje, me arrepiento de todo corazón, perdóname, entendí que solo Cristo me puede salvar, quiero que sea mi Salvador, lo dejo entrar a mi vida. Con sus propias palabras puede decirle, y usted va a ser salvo de la ira venidera. Dios es amor, sí es cierto, pero también es fuego devorador. Dios es amor, pero también es justicia. Dios es bueno, pero Dios es justo. Y bueno, si alguien ya tiene la santidad posicional, pero no está transitando por la santidad progresiva, por esta etapa que es larga, abarca toda la vida, desde que se convierte la persona y hasta que se va a la presencia de Dios, pues es un buen día también para empezar. Es un buen momento para hacer un alto en el camino y decir: Señor, perdóname, y he decidido ahora sí apartarme de la inmundicia, apartarme del pecado y ya no andar en rebeldía contigo. He decidido hacer tu voluntad. Nos vamos a poner de pie. Y ahí está. ¿En qué etapa estamos? No podemos decir de la última, porque esa va a ser cuando estemos en la presencia de Dios. Pero ¿en cuál estamos? ¿En la posicional, que es la primera, o en la progresiva, que es la segunda etapa? Aquí en esta vida hay muchas cosas que llaman la atención. Hay muchas cosas que dan satisfacción a la persona, pero el alma solo se satisface cuando se borra el pecado, cuando Cristo llega a morar en el corazón de la persona. Yo les invito a que no pase este día en que entreguen su corazón a Cristo, que lo reciban como el Señor y Salvador de su alma, y va a ser la mejor decisión que ustedes hagan en toda su vida. Vamos a orar. Padre, el mensaje se ha expuesto. Hemos, Señor, expuesto tu palabra. Permite que haya sido clara, entendible. Perdóname, Señor, por mis errores. Ayúdame a vivir en santidad y a correr esta carrera como a ti te agrada, a estar siempre esforzándome por esta etapa de la santidad progresiva. Y bendice a mis hermanos. Si alguien no ha nacido de nuevo, te pido que tú trates con él, que tú toques su corazón y se convierta en hijo tuyo el día de hoy, y pase de la posición de no creer a la posición de creer, de la posición de muerte espiritual a la posición de vida espiritual. Y a los que, pues, Señor, ya tienen esa etapa o tenemos esa etapa, danos fuerza, danos denuedo, danos valor para continuar la santidad progresiva hasta que lleguemos a tu presencia. Gracias por tu mensaje, por tu palabra. Bendice tu iglesia. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.